La gente suele decir que el amor necesita presencia. Que sin el cuerpo, sin el tacto, sin la rutina compartida, lo demás es solo ilusión. Pero nadie habla de lo que pasa cuando la distancia no es una elección, sino el único lugar donde el amor puede existir. Para ella, amar a distancia no fue un plan. Fue un accidente. Un mensaje respondido por curiosidad. Una conversación que se alargó más de lo previsto. Una voz desconocida que, sin darse cuenta, empezó a volverse necesaria. Él vivía en otro país, en otro horario, en otra vida. Mientras ella apagaba la luz para dormir, él recién comenzaba su día. Al principio fue incómodo, incluso torpe. Mensajes que quedaban sin responder durante horas. Videollamadas cortadas por el cansancio. Silencios que parecían errores, hasta que dejaron de serlo. Porque en esos espacios vacíos empezaron a conocerse de verdad. No podían tocarse, así que aprendieron a escucharse. No podían abrazarse, así que se quedaron cuando el otro se quebraba. No podían verse a los ojos en persona, pero aprendieron a leerlos en una pantalla pixelada. Con el tiempo, el teléfono dejó de ser un objeto. Se convirtió en un lugar. Ahí se contaban cómo había ido el día. Ahí se reían de cosas pequeñas que nadie más entendería. Ahí se acompañaban cuando el mundo real se sentía demasiado grande o demasiado frío. Ella empezó a esperarlo sin darse cuenta. Él comenzó a organizar sus horarios alrededor de ella. Antes de seguir, déjame decirte algo. Si alguna vez sentiste algo así, no estás solo. Hay historias que no se viven cerca, pero se sienten igual de profundas. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Y dime, ¿crees que el amor necesita presencia o honestidad? Dejemos que esta historia siga viva entre todos. Y aunque ninguno lo dijo al principio, ambos sabían que algo estaba cambiando. Porque cuando una persona empieza a importar más que el cansancio, más que la distancia, más que el sentido común, ya no hay vuelta atrás. Amarse así no era fácil. Pero era real. Y sin saberlo todavía, ese amor que nació en la ausencia los estaba llevando, lentamente, hacia un punto sin retorno. Con el paso de los días, la distancia dejó de sentirse como un obstáculo y empezó a parecer un lenguaje propio. Tenía sus reglas, sus silencios, sus rituales. No era fácil, pero era suyo. Las videollamadas se volvieron costumbre. No esas llamadas especiales que se preparan con tiempo, sino las reales. Las que ocurren con el pelo desordenado, con la casa en silencio, con el cansancio todavía pegado al cuerpo. A veces no hablaban de nada importante. A veces solo se quedaban ahí, acompañándose, cada uno en su mundo. Cenaban juntos, aunque el reloj no estuviera de acuerdo. Mientras ella comía algo rápido después del trabajo, él desayunaba con los ojos todavía hinchados de sueño. La cámara apoyada como podía. El audio fallando. La imagen congelándose justo cuando uno estaba a punto de decir algo importante. Y aún así, se sentía íntimo. Más íntimo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Porque sin poder tocarse, no podían esconderse. No había besos para distraer, ni abrazos para suavizar lo que dolía. Si algo molestaba, había que decirlo. Si algo asustaba, había que nombrarlo. La distancia no permitía fingir. Ella fue la primera en abrirse del todo. Le habló de sus miedos. De las veces que se sintió insuficiente. De cómo había aprendido a no esperar demasiado de nadie para no decepcionarse. No mostró fotos bonitas ni versiones editadas de su vida. Le mostró lo que dolía. Él escuchó en silencio. Un silencio distinto, atento. Y cuando le tocó hablar, la voz le tembló. Le confesó el peso de las expectativas, la presión de ser fuerte, de no fallar. Admitió que nunca había sido bueno diciendo lo que sentía, hasta ahora. Fue ahí cuando algo cambió. Por quedarse así, sin filtros, sin cuerpo, sin promesas exageradas, era una forma de desnudez que pocos se animan a sostener. Y ellos la estaban sosteniendo juntos. El teléfono volvió a vibrar esa noche, como siempre. Pero ya no era solo una llamada. Era un refugio. Un lugar donde podían ser exactamente quienes eran, sin miedo a decepcionar. Sin darse cuenta, estaban construyendo algo frágil y poderoso a la vez.
Algo que funcionaba, mientras la distancia siguiera siendo la distancia. Al principio, el mundo no supo nada. Ese amor vivía en un espacio discreto, casi secreto, resguardado detrás de una pantalla y unos auriculares. Pero los secretos, tarde o temprano, piden salir a la luz. Ella fue la primera en contarlo. No como una gran confesión, sino casi como una aclaración. Estoy hablando con alguien dicho al pasar, como si no fuera importante. Pero las preguntas llegaron rápido. ¿De dónde es? ¿Hace cuánto? ¿Ya se vieron? Y cuando la respuesta fue no, el silencio se volvió incómodo. Sus amigos fruncieron el ceño. Algunos sonrieron con condescendencia. Otros fueron más directos. Que eso no era una relación de verdad. Que estaba perdiendo el tiempo. Que el amor necesitaba presencia, piel, planes reales. Que nadie se enamora así. Ella escuchó todo. Y aunque no respondió en voz alta, algo dentro de ella empezó a dudar. Él tampoco se salvó. En su entorno, la historia sonaba aún más absurda. Una mujer en otro país, en otro continente, conocida a través de una pantalla. Le dijeron que era una ilusión. Que idealizaba. Que cuando la viera en persona, todo se caería. Esas palabras no rompieron el amor, pero dejaron marcas. Porque el mundo real tiene una forma cruel de sembrar dudas. Y la distancia, que antes era un puente, empezó a sentirse como una grieta. Cada despedida digital pesaba un poco más. Cada te hablo mañana venía acompañado de una pregunta que nadie se animaba a decir en voz alta. ¿Y si todos tenían razón? Hubo noches en las que el silencio de la videollamada no fue cómodo. Momentos en los que la conexión falló justo cuando más se necesitaban. Días en los que el cansancio ganó y uno se quedó esperando al otro. No era falta de amor. Era el desgaste invisible de ir a contramano del mundo. Aún así, se quedaron. Porque había algo que los demás no veían. Algo que no entraba en explicaciones simples. Una certeza íntima, silenciosa, que se sostenía incluso cuando todo alrededor dudaba. Fue entonces cuando apareció la idea. Primero como una fantasía. Después como un plan. Verse. Cerrar la distancia. Comprobar si eso que había sobrevivido a la ausencia también podía existir frente a frente. Ninguno lo dijo con todas las letras todavía. Pero ambos sabían que ya no podían seguir así para siempre. Y sin darse cuenta, estaban caminando directo hacia el momento que lo pondría todo en juego. La decisión no llegó con fuegos artificiales ni grandes discursos. Llegó una noche cualquiera, en una videollamada cansada, cuando el silencio se alargó más de lo habitual y ninguno quiso cortar. Tal vez, deberíamos vernos, dijo ella, casi en un susurro, como si decirlo en voz alta pudiera romper algo. Él no respondió enseguida. No porque no quisiera, sino porque entendía el peso de esas palabras. Verirse significaba salir del refugio. Significaba enfrentar la realidad, con todo lo que podía salir bien, y todo lo que podía salir mal. A partir de ahí, el amor empezó a convivir con números, fechas y miedos concretos. Pasajes. Vacaciones pedidas con anticipación. Ahorros contados una y otra vez. Documentos revisados como si fueran pruebas de que todo eso estaba pasando de verdad. Ella eligió viajar. No porque fuera lo lógico, sino porque lo sentía así. Porque quería ser valiente por una vez. Porque no quería seguir preguntándose y si, durante el resto de su vida. Los días previos al viaje fueron una mezcla extraña de euforia y terror. Imaginaba el reencuentro una y otra vez. El primer abrazo. La primera mirada sin una pantalla de por medio. Pero junto a esas imágenes aparecía otra pregunta, insistente, incómoda. ¿Y si en persona no era lo mismo? Empacó su ropa con cuidado excesivo, como si elegir la camiseta equivocada pudiera arruinarlo todo. Revisó el pasaporte más veces de las necesarias. Avisó a su familia con una sonrisa nerviosa. Algunos la apoyaron. Otros la miraron con preocupación. Él, mientras tanto, limpiaba su departamento como si eso pudiera ordenar también sus pensamientos. Ensayaba conversaciones frente al espejo. Se preguntaba si sería suficiente.
si ella lo reconocería en ese cuerpo real, sin filtros ni píxeles. El día del viaje llegó demasiado rápido. Ella se sentó en el avión con el corazón acelerado y la garganta apretada. Miró por la ventanilla mientras la ciudad se hacía pequeña. Pensó en todo lo que dejaba atrás, y en todo lo que podía perder si aquello no funcionaba. Durante horas, el cielo fue solo cielo. Y la distancia, por primera vez, empezó a reducirse. Cuando el avión aterrizó, el teléfono vibró. Un mensaje suyo, simple, directo. Ya estoy acá. En ese instante, todo lo que habían construido a distancia quedó suspendido en el aire. Porque el amor que había sobrevivido a la ausencia estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más difícil. La presencia. El aeropuerto estaba lleno de gente que se abrazaba sin pudor. Risas fuertes. Besos largos. Reencuentros ruidosos. Ella avanzaba entre todo eso con la valija en la mano y el corazón desacompasado, buscando un rostro que conocía de memoria, pero solo en 2 dimensiones. Lo vio antes de que él la viera a ella. Era él. La misma mirada. La misma forma de pararse. Pero distinto. Más real. Más cercano. Más lejano al mismo tiempo. Cuando sus ojos se cruzaron, sonrieron casi por reflejo. Caminó hacia él sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El abrazo llegó. Y fue bueno. Pero no fue como lo habían imaginado. No hubo fuegos artificiales. No hubo esa sensación automática de hogar. Hubo torpeza. Cuerpos que no sabían bien cómo acomodarse. Unos segundos de más, o de menos. Un abrazo correcto, pero contenido. Ambos lo sintieron. Y ninguno dijo nada. Durante el trayecto en auto hablaron de cosas pequeñas. El tráfico. El clima. El vuelo. Las mismas palabras que habían repetido cientos de veces por teléfono, pero que ahora sonaban distintas. Más frágiles. Como si cualquiera pudiera romperlas. La convivencia de los primeros días fue extraña. Compartir el mismo espacio exigía una adaptación que no habían previsto. Los silencios ya no podían esconderse detrás de una pantalla. Las miradas no se podían esquivar bajando el brillo del celular. Descubrieron gestos nuevos. Manías que nunca habían notado. Ritmos distintos. No era decepción. Era realidad. A veces se reían, como antes. Otras veces, el silencio pesaba demasiado. Ella empezó a sentir una culpa que no sabía nombrar. Se preguntaba por qué no estaba más feliz. ¿Por qué ese amor tan fuerte a distancia ahora se sentía desordenado? Él, por su parte, luchaba con la sensación de estar fallando en algo que no sabía cómo arreglar. Una noche, después de cenar, se quedaron sentados sin hablar. La ciudad brillaba detrás de la ventana. Era el escenario perfecto para una historia romántica. Pero la incomodidad estaba ahí, innegable. Tengo miedo, dijo ella finalmente. Él la miró, en silencio. Miedo de que el amor que habían cuidado durante tanto tiempo no supiera caminar fuera de la pantalla. Miedo de haber idealizado. Miedo de que ese viaje, tan esperado, terminara siendo el principio del final. Y en ese momento, ambos entendieron algo doloroso. Que amarse a distancia había sido difícil. Pero amarse en presencia estaba siendo otra prueba completamente distinta. Y todavía quedaba una decisión por tomar. La última mañana llegó sin avisar. No fue dramática. No hubo lágrimas al despertar ni discusiones pendientes. Fue una de esas mañanas silenciosas en las que todo parece tranquilo, porque ya se dijo demasiado por dentro. Ella preparó café mientras él miraba por la ventana. El sol entraba suave, como si intentara convencerlos de que todo estaba bien. Se sentaron frente a frente, compartiendo la mesa por primera vez sin una pantalla de por medio, y aún así, la distancia seguía ahí. Hablaron. Despacio. Sin reproches. Hablaron de lo que habían sentido al verse. De lo que no había sido como esperaban. De la presión invisible de querer que funcionara solo porque había costado mucho llegar hasta ahí. Admitieron algo que ninguno se había animado a decir antes, que el amor a distancia los había unido desde la verdad,
Pero la presencia los estaba enfrentando a partes que no sabían cómo encajar. No era falta de amor. Era otra cosa. Era entender que no todo lo que sobrevive a la ausencia está destinado a quedarse cuando la distancia desaparece. El momento de la despedida no fue en el aeropuerto. Fue antes. En ese departamento que había sido escenario de intentos, silencios y esfuerzos sinceros. Se abrazaron esta vez sin torpeza. Con calma. Con gratitud. Gracias por venir, dijo él. Gracias por existir, respondió ella. En el avión de regreso, ella miró por la ventanilla, como la primera vez. Pero ya no tenía el corazón acelerado. Tenía una tristeza serena. De esas que duelen, pero no rompen. Con el tiempo, dejaron de llamarse todos los días. Después, dejaron de llamarse. No hubo peleas. No hubo bloqueos. No hubo finales explosivos. Solo dos personas que entendieron que el amor también puede ser verdadero, incluso cuando no es para siempre. Meses después, ella pensó en él al ver una videollamada ajena en un café. Sonrió. No con nostalgia, sino con respeto. Porque ese amor le había enseñado algo que nadie más pudo. Que amar a distancia la había obligado a ser honesta. A hablar. A escucharse. A no esconderse. Y aunque el final no fue el que el mundo espera de una historia de amor, fue el único posible para ellos. Porque a veces, el amor no termina en un mu para siempre. A veces termina en un gracias por tanto. Y eso, también es amor.